Ya, buenas noches. Ahora nos toca hablar ya de la parte de detección del engaño del lenguaje corporal, que sería la parte no verbal en las entrevistas, ya para la credibilidad del testimonio. La mayor parte de la comunicación que se tiene con las personas, especialmente cuando estamos entrevistándonos, o bueno, en el cotidiano del vivir también, es la parte de la comunicación sin palabras. Aquellas que están basadas en gestos, están basadas en símbolos, están basadas en algunas señas, algunos mensajes no hablados de acuerdo a nuestra postura, y diferentes aspectos sobre el lenguaje corporal. En la detección no verbal tenemos dos formas de comunicación, que son la simbólica, que vendrían a ser, por ejemplo, el lenguaje de señas de los sordos, de los con deficiencia auditiva. Entonces, ese ya está parametrizado y se lo puede entender, o sea, una persona que tiene conocimiento logra entender lo que se quiere decir. Es un lenguaje simbólico. Pero también están los gestos y las expresiones. En los gestos, ¿alguien me puede decir la diferencia entre gesto y expresión? Buenas noches. No sé, intuyo que el gesto es algo muy personal, alguna construcción personal, los gestos particulares que uno puede tener. La expresión responde a un orden más universal, como que las expresiones de asombro, temor, miedo tienden a tener rasgos faciales similares en todos. En cambio, los gestos ya son más adquiridos. No sé si está bien. Hernán dice, expresión sería espontáneo o de acuerdo a un determinado estímulo. ¿Qué es un gesto y qué es una expresión? A ver, Sí. un gesto es una conjunción de movimientos musculares, ya puede ser en el rostro o en el cuerpo, que pueda dar a denotar un cierto nivel de ¿cuál sería el término? Un cierto nivel de de agrado o de desagrado, si vale el término. ¿Hasta ahí estoy bien, profe? Podría ser, ¿no es cierto? Cuando uno chupa un limón, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿Es una expresión o es un gesto? O sea, se mueve la cara involuntariamente haciendo ciertos rasgos. ¿Eso es un gesto o es una expresión? Es un gesto. Involuntario es gesto. Sí. Pero también pueden haber también expresiones faciales involuntarias, ¿o no? Expresiones faciales involuntarias. A no ser que sea algún tipo de tic, creo que sí. ¿El tic es una expresión? No, sí, perdón, estoy equivocado. Estoy divagando, profesora, perdóneme. Ya, okay. Jorge dice, es un comportamiento, es un tipo de comunicación corporal. Sí, es un tipo de comunicación corporal, y la expresión también viene de un estímulo externo, generalmente, y también puede ser interno, ¿no? Pero va acompañando una sensación o una emoción que se tiene. Ya cuando estamos conversando con alguien y nos está engañando, estos se van a tratar de controlar todo este aspecto de emociones y sentimientos para tratar de engañarnos en la expresión misma que nos están demostrando. En cambio, cuando es realmente una situación natural,
La expresión también viene a ser algo, algo involuntario, pero tiene otra característica, digamos que es más natural hacia el rostro. En cambio, cuando se finge es diferente, ¿no? Pero la expresión viene acompañando a las emociones y a los sentimientos que tenemos. Por eso tenemos una, si tenemos una emoción de tristeza, entonces vamos a denotar con nuestro rostro sí es esa emoción, ¿no es cierto? En cambio, el gesto viene sí de un estímulo también, pero ya con gestos un poco más que responden más a ciertas actitudes. Bueno, entonces hay, ese sería el lenguaje simbólico, gestos, expresiones, o todo lo que puede simbolizar alguna palabra, digamos, en el lenguaje de señas. Y hay otro que es el paralingüístico, y que son más bien señales no verbales también, que generalmente acompañan el lenguaje, y además que se subordinan a este. Por ejemplo, el ritmo al hablar o los asentimientos. Por ejemplo, si se pregunta algo y la persona mueve la cabeza como asintiendo, entonces ya es una señal no verbal paralingüística. ¿Ya? El lenguaje corporal o el lenguaje no verbal se basa en 4 principios fundamentales, y que son la familiaridad, que nos dice que cuanto más conocemos a la persona, por ejemplo, entonces es más fácil detectar cuando nos está engañando. Un ratito. Jorge nos ha hecho emociones. Sí, Lenny, es un informe. En un informe se puede puntuar el conjunto de gestos que indique mentira o solo orienta nuestra interpretación. En un informe no. En tu observación clínica puedes poner ciertos aspectos, digamos, si estás viendo que está haciendo unas gesticulaciones, a veces cuando le preguntamos algo y unas gesticulaciones como de desagrado, entonces en tu observación clínica sí ya te está denotando algo. Tú lo puedes registrar en tus parámetros de observación clínica. Ya no se olviden que al momento a veces de entrevistar podemos tener ciertos datos, y esos datos obviamente los vamos a ir cotejando con todo el material que vayamos a tener. Sin embargo, dependiendo si es unos gestos demasiado fuertes y los hemos entrelazado y que denotan algo, tenemos que ponerlo, ¿ya? Pero también no se olviden que puede ser que la persona tenga, no sé, pues algún, por ejemplo, haya tenido, que se llama parálisis facial, y estemos entrevistándole y no le hayamos preguntado si le ha sucedido algo en el aspecto de la salud, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, pucha, no, me está haciendo gestos, pero sin embargo no son gestos, pueden denotar otra cosa. Entonces, si me está haciendo algunos gestos muy particulares, muy fuertes, le puedo preguntar directamente, ¿no? Y de todos modos, si son esporádicos, los tengo que registrar en mi protocolo de observación clínica. Ya. Les decía, cuanto más familiar es la persona, más la conocemos, más sabemos cuándo nos puede estar mintiendo. Por eso es importante que a la hora de hacer la entrevista, en el momento del report, por ejemplo, entonces en ese momento nosotros podamos hacer algunas preguntas un poco generales, un poco de su vida, y preguntar directamente para ver cuando nos está diciendo la verdad. Obviamente nosotros tenemos que conocer ya el expediente, ¿no? Entonces podemos decirle, por ejemplo, que el señor viva en
en el alto y le decimos, aquí estoy viendo que usted vive en Chasquipampa, ¿no? Por ejemplo, o sea, de un extremo al otro. Entonces nos dirá, no, no vivo ahí. O sea, bueno, esa persona ya la vamos a ir familiarizando en el tema de cómo actúa cuando se le pregunta algo que nos va a responder en tono de verdad, en tono de mentira. Se puede hacer ese tipo de cosas. Ya entonces, cuanto más familiar sea la persona, vamos a conocer más los rasgos, los gestos que nos indiquen que sí nos puede estar mintiendo. ¿Ya? Otro de los principios es el conjunto. Ya las señales no verbales nunca están solas, nunca están separadas. Siempre se tiene que interpretar más que todo en conjunto. Ya, por eso el principio de interpretar todo en global, no solamente, por ejemplo, un tic. No puedo denotar el tic, pero tengo que interpretar que puede ser, o sea, siempre tengo que manejarme con hipótesis e ir descartando que puede ser producto del nerviosismo o puede ser una señal también de que nos esté mintiendo, puede ser una señal propia del sujeto, ¿no? Hay sujetos que tienen tics involuntarios y tendremos que preguntar, tendremos que hacer más énfasis en ciertas cosas en determinado momento. Después está la congruencia. Cuando hay indicios de engaño, las incongruencias entre lo verbal y lo no verbal van a saltar, digamos, en el momento de la observación clínica también. Ya estos principios, esto de la detección del engaño mediante indicios, tal vez de lenguaje corporal, nos tenemos que basar específicamente en la observación clínica. ¿Ya? La escucha estaba para lo verbal, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos que hacer énfasis en lo que es la observación netamente dicha. Entonces, por ejemplo, en una conversación normal, sí son congruentes el relato que nos está diciendo con los movimientos que la persona está realizando. En cambio, cuando nos está mintiendo, por ejemplo, está llorando, pero en realidad no notamos ese sentimiento que nos transmita. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que basarnos en ese principio también. Y por último está el principio del contexto. Ya nosotros tenemos que tratar de proporcionar un contexto físico, se puede decir, para la entrevista un poco adecuado, especialmente que facilite la comunicación entre nosotros para poder detectar ciertas cosas, que no haya interferencias. Por ejemplo, cuando vamos al penal, generalmente las evaluaciones se hacen en el penal de San Pedro de Varones, en el patio. Hay como unas mesas y ahí por lo general se hacen las evaluaciones, ¿no? Entonces hay mucha interferencia, pero no contamos con otro espacio. Ahí sí tenemos algo que está en nuestra contra, pero de todos modos nos tenemos que adaptar y el contexto lo tendremos que manejar tratando de ganar la atención de este sujeto. Ya cuanto menos elementos distractivos haya, obviamente vamos a captar mucho mejor toda la información, tanto verbal como no verbal, que nos esté transmitiendo el sujeto. Bueno, la persona cuando nos está mintiendo, esta persona va a estar en un estrés. Ya habíamos visto los dos tipos de miedo que tiene: el miedo a que se sepa la verdad y el miedo a que le encuentren con la mentira, se puede decir. Entonces hay un esfuerzo mucho mayor que el que tiene que haber. Un ratito. José dice, para aplicar observación clínica en un informe tenemos que haber estudiado psicología clínica. Sí, obviamente.
en el anterior módulo que han pasado conmigo yo les había dicho, ¿no? O sea, si bien somos forenses, partimos de ser psicólogos clínicos. Entonces tenemos que manejar súper bien lo que es entrevistas, lo que es observación clínica, lo que son trastornos, bueno, todo lo que implica la psicología clínica, el diagnóstico. Nosotros como forenses tenemos que ser expertos en el diagnóstico, ¿no? Pero partimos siendo clínicos, nunca dejamos de ser clínicos. Y en esto de las entrevistas, por más que tengamos un protocolo, sí o sí tenemos que hacer observación clínica, mucho más cuando es credibilidad del testimonio, porque todo influye, todo está relacionado. Por ejemplo, si no vemos ese sentimiento que nos están transmitiendo, obviamente vamos a sesgar nuestros criterios y vamos a concluir algo que tal vez pueda perjudicar a otra persona. Entonces, por eso tenemos que enfatizar bien en lo que es el lenguaje no verbal. Como les decía, mentir provoca el estrés, ahí el miedo, y obviamente esta sobrecarga, se puede decir, psicológica que tiene el sujeto, va a hacer que se pueda percibir en él expresiones o gestos observables. Algunas personas manejan mucho más, digamos, el tema de los gestos, de las expresiones que otros. Por ejemplo, las mujeres tenemos mejores capacidades para fingir emociones que los varones. Entonces, pero de todos modos tenemos que aprender a hacerlo. No a aprender a fingir emociones, sino a aprender a evaluar esas expresiones y esos gestos que podemos observar. También, como les decía, hay una excesiva tendencia a controlar toda la información que se está proporcionando. Entonces nosotros vamos a poder observar una especie de teatro donde la persona trata de fingir esas articulaciones, trata de fingir emoción con gestos, con movimientos, incongruencias también en el lenguaje. Por eso he puesto la figura, es como un teatro, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos que si bien estas personas van a tratar de controlar, en algún momento, o sea, también ya se ha entendido desde alguna corriente, hay elementos inconscientes que van a salir aunque no se quiera, ¿no? Y van a fallar tanto el lenguaje corporal como el lenguaje verbal. Bueno, cuando nosotros mentimos tratamos de controlar nuestras emociones, tratamos de estar pensando en qué estamos diciendo y sobre todo en recordar aquello que estamos diciendo, porque la mentira siempre se va haciendo más grande cada vez. Entonces es un proceso cognitivo muy complejo y esto va a llevar que se realicen conductas no verbales, por ejemplo, el agitar las manos o los pies involuntariamente, que van a denotar ese nerviosismo o esa sobrecarga cognitiva que se está teniendo al momento de la entrevista. Hay algunos principales indicadores, y que son las expresiones. Como ya habíamos dicho, las expresiones son ciertos movimientos, digamos, en el rostro. Alguien nos había dicho que, Juan Carlos, si no me equivoco, que eran movimientos. Ya, a ver, las expresiones van a implicar, son procesos que implican ciertas emociones, ¿no? Uh-huh. Un gesto puede ser un acto involuntario en realidad, pero las expresiones necesariamente tendría que implicar un... No, eso, particularmente pienso que una expresión implica un mecanismo emotivo o emocional, digamos, ¿no?
Sí, muy bien, Marcelo. Mari dice alegría, rabia, miedo, tristeza. Sí, esas son todas las, bueno, son más expresiones, ¿no? Pero sí tenemos expresiones como los emoticones, ¿no es cierto? Tenemos expresiones también variadas nosotros y dependiendo de la circunstancia, la situación, vamos a denotar eso de manera natural, ¿ya? Las microexpresiones, Denis dice, micromovimientos faciales, ¿como cuáles? Que van a estar relacionados con pequeños movimientos, como tragar saliva. El tragar saliva es una microexpresión, les pregunto, por ejemplo, que llores solo de un ojo. Una microexpresión, digamos, sería el parpadeo o una mueca que haga, digamos, sutil, de no, o sea, de tener el control todavía, pero un pequeño movimiento, ya sea a veces otros tienden a inflar un poquito las fosas nasales, los círculos, entonces, o fruncirla, como muestra su dibujo, así, fruncir un poquito, el parpadeo, el tragar la saliva, el morderse tal vez el labio, ¿no? Entonces, movimientos pequeños y sutiles. Sí, muy bien. Aquí también están diciendo fruncir los labios, un pequeño movimiento de los labios, un guiño, mover las cejas, por ejemplo, que llore de un solo ojo. Eso sí que nunca he visto, ¿no? Que llore de un solo ojo, a no ser que se haya entrado una basura ahí. Cuando se paran para tratar de explicar su testimonio, ¿qué podría indicar? Eso ya es postura, se para, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cómo se para. Sí, creo que las microexpresiones las podemos ejemplificar como los emoticones. ¿No? Hay emoticones de miedo, emoticones de ira, podemos encontrar también algunos emoticones de desprecio, sorpresa quizá, cuando, a ver, con sorpresa, con las cejas levantadas y los ojos arqueados, tristeza, o la alegría con los ojos que están achinaditos, los emoticones. Creo que esos vendrían a dar las microexpresiones. No, más bien esas son las expresiones, Juan Carlos, ya porque denotan sentimientos. En cambio, las microexpresiones nos van a denotar muchas veces el nerviosismo, el estrés que están atravesando, todas esas cosas, y con pequeños detalles, como decía Lourdes, como dicen aquí los demás compañeros, con situaciones muy sutiles que nosotros tenemos que estar pendientes a la hora de hacer la entrevista. Por ejemplo, sí, como decían, que se infle la nariz, digamos, cuando le estoy preguntando algo que me está respondiendo una mentira, entonces que tenga cambios muy sutiles en su rostro. Muchas veces, no sé si han visto el parpadeo de no llorar de un ojo, sino del parpadeo de un ojo justo en el momento de la entrevista. Es muy particular, o sea, por algún lado su estrés tiene que salir y le salió pues por el ojo, ¿no? Entonces, o la sonrisa que denota otra cosa de lo que nos está hablando, pero muy sutil. Entonces tenemos que estar muy pendientes con el oído abierto y con los ojos también. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entonces entre las microexpresiones y el otro tipo de fenómeno? Porque ambas se producen como manifestación de una emoción que se está sintiendo en el momento. Ya, los emoticones expresan por lo general, digamos, sentimientos, ¿no es cierto? O situaciones de rabia, ¿qué más? Rabia, ira, ¿qué más hay de los emoticones? Tristeza. Eso, que todo el rostro implique o denote más bien un sentimiento, todo el rostro. En la microexpresión es una parte del rostro, por ejemplo, el ojo, la ceja, la nariz o los labios, que me estén denotando algo diferente, algún movimiento diferente fuera de lo particular, y que me exprese lo contrario de lo que me está diciendo muchas veces, o me exprese, sí, nerviosismo.
en los emoticones no hay el tema del nerviosismo, ¿no es cierto? Sí hay. ¿Hay? Bueno. Sí, sí hay. A ver, y profe, yo me imagino esto. ¿Por qué? Me imagino el redondito, los ojitos y la cara sonriente. Ahora, la cara sonriente lo volvemos, esto es cóncavo, convexo, entonces ya se vuelve cara de tristeza. No es todo el rostro. ¿No? Entonces yo para dar ese criterio he imaginado esos ejemplos, ¿no? Bueno, en En nuestro una rostro persona estamos sí, con bastante musculatura en el rostro, ¿no es claro, cierto? sí, El emoticón no tiene, pues, ¿no? Entonces nosotros sí podemos ver, yo he visto muchas veces párpados que se mueven, o sea, pómulos que se mueven como si tuvieran un corazón dentro, digamos, ¿no? Entonces hay ciertas particularidades, o muchas veces sí, el tema de las cejas, o sea, que una ceja se mueva al momento que le estamos hablando y no sea lo mismo cuando nos está hablando de la verdad. Entonces hay que diferenciar ese tipo de cosas también. Ya en las microexpresiones es una parte del rostro, no es toda la expresión misma del rostro. Ya es una partecita. Y a veces es demasiado sutil que ni siquiera, digamos, unos parpadeos muy, muy leves, muy sutiles que no, digamos, si no estamos concentrados no nos diéramos cuenta. Después está la sonrisa. Giovanna es una momentánea e involuntaria expresión, sí, momentánea e involuntaria, con poco de sudor. Muchas veces no con sudor, ¿no? En algunos casos sí, pero no todos, tienen las mismas, el mismo funcionamiento fisiológico, entonces no siempre va a estar acompañado de eso. El suspiro que indica, bueno, dependiendo el contexto que te esté narrando, va a indicar diferentes cosas. Si te está contando de su esposa y cuánto tiempo han estado y no sé qué, ese suspiro va a denotar una cosa. Puede denotar esperanza, puede denotar inclusive tristeza, dependiendo lo que te esté contando en el momento. Por eso hay que escuchar también el contexto y ahí hay que hacer un análisis más verbal. Temblor de un ojo, sí. Me hace recuerdo, pero sí, hay diferentes tipos de expresiones, microexpresiones que nos hacían referencia en esa serie. Y sería bueno si la pueden conseguir, puedan analizar con más detalle. Temblor en los labios, del lenguaje corporal, pero analizaba microexpresiones. Juan Carlos, van así. Algunas expresiones y gestos están unidos con el sistema nervioso autónomo, es decir, movimientos mecánicos involuntarios, tics, movimientos inconscientes. Muy bien. Gustavo, inconscientes, perdón. Desmayo, no. Desmayo entraríamos ya en lo que serían posturas y además que pueden implicar también situaciones netamente de salud, ¿no? Biológica. Pero digamos si es un desmayo fingido, entonces ya entraríamos en lo que es postura, ya porque es todo el cuerpo. Ya les decía, la sonrisa. En la sonrisa, si bien también puede estar comprendida en las expresiones e incluso en las microexpresiones, la sonrisa siempre ha sido característico de señal también de sinceridad o de emociones por lo general agradables, ¿no? Cuando una sonrisa es intensa, es natural, inclusive podemos decir ilumina un poco el rostro. Cuando es una sonrisa más fingida, entonces más tensa, más dura. Sí, Violeta, porque Ekman es un psicólogo que estudia justamente el lenguaje no verbal, es un pionero y justamente les he pasado entre su material
está el libro de cómo detectar mentiras, por si acaso. Ya se les ha pasado ese libro y espero que lo lean. Y de ese libro también salgan las preguntas para su examen. Ya les recuerdo que ustedes tienen que hacer las preguntas de su examen, ¿no ven? Entonces pueden sacar del material de apoyo también que ustedes tienen. En la sonrisa, como les decía, denotamos más emociones que tal vez en todo el rostro, ¿no? Es en esa parte donde sí también podemos encontrar ciertas expresiones y la emoción que manejan las personas que nos están mintiendo. Luego los gestos que ya hemos visto, digamos, los gestos que podemos referirnos como gestos ilustradores en algunos casos, que ilustran lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si estamos con una expresión, estamos contando algo que nos ha sucedido y nos causa rabia, no rabia, a ver. Esto se ve, bueno, en distintos tipos de gente, es más, se aprecia un ejemplo claro en la gente que está dando un discurso, ya sea político, social o en un caso, tienen gestos que ilustran lo que están diciendo, que nos matizan lo que están diciendo. Un ejemplo, nosotros cuando hablan de los derechos humanos, ¿no? Nosotros tenemos derechos y ellos, cuando digo esto, a ver, nosotros como personas nadie nos puede sobrepasar nuestros derechos. Y al decir esas palabras, las personas que dicen ilustran lo que están diciendo. No sé si me dejo entender, para que estas palabras sean más creíbles o puedan tener más efecto entre las personas a las que se está dirigiendo. Ya, los gestos no solamente nos podemos referir a lo que sea el rostro, digamos, ¿no? También podemos referirnos a lo que sean las manos o el uso de las manos, por ejemplo, a aquellas personas que nos están contando algo y se hurgan el cabello, por ejemplo, se tocan la oreja, se hurgan la nariz, cualquier cosa. Entonces nos está diciendo algo gestual también con las manos. ¿Ya? Perdón, Verónica. Es decir, viene un gesto, en este caso viene a ser un movimiento de una parte del cuerpo, ¿no? Sí, viene especialmente a ser. Puede ser de la cara o de las manos. En una declaración muy frecuente, digamos, que entrelacen las manos cuando están queriendo expresar algo. Y eso puede estar denotando cierto nerviosismo, por ejemplo. O cruzar los pies, una cosa así. Sí, muy bien. O aquellas personas que se están moviendo también, ¿no es cierto? Licenciada, una consulta. Los tics entrarían dentro también de los gestos, entonces, el de repente morderse las uñas, no empezarse a sacar pedacitos de cutículas, etcétera. Si morderse las uñas tendría que entrar en gestos, pero los tics más que todo. Tal vez como microexpresión. Porque entrarían en gestos. En microexpresiones los tics más que todo. Profe, creo que más que el profe. Sí, te escucho. Creo que más que el movimiento de distinta parte o distinta articulación, no reflejaría lo que son los gestos en realidad. Yo lo vería más como un fenómeno en el cual se conjugan o son participantes varios músculos, ¿no? del cuerpo. No sé si me dejo entender, no solo se puede evidenciar en el movimiento de la mano, quizá, o en la posición de la mano en el mentón, sino más a un conjunto de acciones que se dan cuando una persona está transmitiendo un mensaje. Podría ser. A ver, sí, un conjunto... obviamente, como les había dicho, uno de los principios es no evaluar a la particularidad,
siempre cualquier tipo de estos indicadores tenemos que evaluar en un conjunto y obviamente ese conjunto nos va a llevar a interpretar lo que nos está diciendo, ¿no? Sin embargo, aquí estamos tratando de identificar, digamos, qué cosas particulares son. Entonces, a ver, Giovanna, ¿qué me dice? Esto de los gestos no es más complejo. Sí, es un poco de complejidad, no es una combinación de gestos, movimientos y miradas. Podría ser, ¿no es cierto? Aquí lo estamos tratando de identificar, de separar, por eso que nos resulta un poco complejo el tema, porque en realidad cuando evaluamos a todo un conjunto, ¿no es cierto? Pero los gestos sí, para poderlo manifestar de otra forma, no solamente se pueden referir a la cara, sino a movimientos de las manos que no simbolicen algo en particular. Por ejemplo, cuando quiero hacer entender que es algo de rock, por ejemplo, entonces simbolizaré con mi mano algo. Pero cuando estoy nervioso no es un símbolo, sino es un movimiento involuntario que se da por el estímulo que yo le estoy preguntando algo. ¿Ya? Ese es el estímulo que se da para algo que le causa algún mecanismo cognitivo como para que esta persona se sienta en esa situación de estrés y recurra a estos movimientos o a estas gesticulaciones como forma de tranquilizarse al momento de emitir una falsedad, se puede decir. Estaba escuchando y había un comentario de una compañera que decía los tics sin traba. A mi criterio no tendríamos que verlo de eso, porque considero que no entran los tics. Porque yo tenía, por ejemplo, un amigo que tenía el tic de guiñar el ojo. Ya, que es parte de su tic. Entonces, si nosotros no sabemos que él sabe, es un tic, el guiñar el ojo, vamos a pensar que nos está mintiendo o nos quiere decir algo, o es que lo que dice no es verdad, ¿cierto? Entonces, tendríamos que eso diferenciar, que los tics, como bien claro, son movimientos involuntarios. Sí, pero a veces algunas personas al momento de preguntarle algo que le cause, o sea, algo que no quiera decirnos, puede presentar. Sin embargo, hay que diferenciar, y les he dicho también que obviamente tenemos que, si no nos queda claro su movimiento, o sea, de inicio a final de la entrevista, podemos preguntarle si tiene alguna enfermedad, si ha padecido algo, digamos, para que en forma abierta nos diga si tengo este comportamiento que no lo puedo controlar, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo? Y le podemos empezar a hablar de eso. Pero tenemos que saber diferenciar en todos los tipos de expresiones o microexpresiones, en este caso, que son los tics. Ya, las posturas. ¿Qué son las posturas? Buenas noches, licenciada. Estoy con pésima comunicación y también estoy con pésimo equipo. Estoy con virus. Licenciada, yo pienso que la expresión corporal es una manifestación del cuerpo, son movimientos, ¿no? Supongo. Ya, estamos en postura. La postura... Perdón. Sí, estás con pésima comunicación, Gustavo. Ya, Mari dice las posiciones del cuerpo, muy bien. José dice son las exportaciones corporales. Ah, expresiones. Ya, sí, ya me estaba sonando un poco complejo tu concepto. Corporales, licenciada. Sí. Gustavo, no te copio muy bien también, te escucho entrecortado de rato en rato. Violeta, ¿nos puedes decir cuáles serían las posturas que nos indiquen una señal de... o nos puedes dar a entender qué es la postura en cuanto al lenguaje corporal?
Pienso que puede ser cómo manejamos las extremidades, tanto las piernas y los brazos. Por ejemplo, si están los brazos cruzados, es una postura cerrada, digamos, de que no, o evitar, o de cierta desconfianza, de cierta reserva. Igualmente de las piernas si están cruzadas, a diferencia de que si se sienta normal, digamos, con brazos, piernas en un lugar estable, daría como más seguridad, ¿no? Sí. Sí, están las extremidades superiores o inferiores. Y bueno, la postura sería la disposición del cuerpo o partes del cuerpo que expresen, por ejemplo, molestia, soberbia, tristeza. Sí, pero no solamente eso. También, por ejemplo, cuando la persona en general está muy cansada, tiende a bajar los hombros, ¿no es cierto? Y a encorvarse un poco el cuerpo. Cuando una persona está feliz, por ejemplo, ya está mucho más erguida. Y al momento que nosotros vayamos a evaluar, sí tenemos que ver ese conjunto corporal también, por ejemplo, si está aburrido, si está, si su cuerpo nos dice ciertas emociones también que nos está transmitiendo con su postura. Aquí decía, digamos, molestia, soberbia, cuando la persona no le gusta que la entrevistemos, entonces va a tener cierto tipo de postura. Cuando le estemos preguntando algo que quiere evadir, se va a hacer mucho al cansado. Y bueno, tenemos que evaluar ese tipo de situaciones también en la persona, que lo que nos está diciendo también transmita desde su postura también eso que nos está señalando de manera verbal. Ya, pero es el conjunto del cuerpo, pero también puede ser particularidades como dice Violeta, de las manos, el cruzar, tanto las manos, los pies. Gustavo dice caminar, sí, la forma de caminar también nos denota el cansancio, nos denota también alegría, nos puede denotar sufrimiento solamente por ver a una persona caminar. Ya, entonces tenemos que ser muy observadores en este tema. Luego está el paralenguaje. ¿Qué sería el paralenguaje? Licenciada. Sí, Alina. Sí, al hablar de paralenguaje nos estaríamos refiriendo a aquellos factores que van a acompañar al lenguaje, ¿no? Es decir, no solamente lo que la persona, el sujeto diga, sino cómo lo va a decir, con qué tono de repente, con qué volumen, si va a haber de repente mucha rapidez, verborrea, o va a ser pausas, silencios, ese tipo de cosas. Sí. Como les decía, la anterior, en lo verbal para algunos estaba el tono, tienda de voz, todo estaba enfocado en lo verbal. Sin embargo, para otros está enfocado en lo no verbal, o sea, lo que indica la compañera Mari dice muletillas, tartamudeo, también va acompañado a eso. El volumen de voz, el tono, la velocidad, cuando nos están hablando y generalmente les decían en la clase anterior, generalmente jalan, especialmente las vocales cuando nos están contestando algo, como un mecanismo como para darse tiempo a elaborar la mentira. ¿Ya? Otro indicador principal es la mirada. José dice paralenguaje o falso lenguaje. Sí, está bien. A ver. Bueno, en eso de las miradas, el movimiento de los ojos, ¿no? Que significa bastante. No sé si está dentro de eso. Si mira a la izquierda o mira a la derecha, si sube los ojos hacia arriba, es señal de que está pensando.
está ordenando las palabras, dicen, ¿no? O los ojos, que también sería otra cosa, fruncirlos, abrirlos. Entonces, esos son indicadores que puede, según el contexto del dato que se está dando, se está diciendo a la persona, se puede generar algo, como que ansiedad, que está pensando. Por ejemplo, yo cuando estoy ordenando mis ideas siempre tiendo a achicar los ojos, o cuando me molesto, achico los ojos. Entonces, son cosas así. Sí, muy bien. ¿Ustedes creen que ver fijo al entrevistador es signo de sinceridad? No, es querer montar el control. Para mi parecer, que quiere mantener el control sobre la persona. ¿Alguien más? ¿Qué opina? A ver, yo creo que, perdón Verónica, yo pienso que hay que analizar este tema, no es tan decir no o sí, sino que, a ver, puede un discurso ser sincero cuando se está manteniendo una mirada visual, o cuando se tiene un contacto visual normal con el entrevistador. Puede indicarnos un sinónimo de que hay un componente de verdad en su discurso, ¿no es cierto? Pero también puede ser que, porque no nos olvidemos que la declaración implica, lo hemos dicho anteriormente, todo un proceso cognitivo complejo, ¿no? Habría que identificar entonces, pero es probable de que una mirada visual en un tiempo determinado, no sé cuánto, puede estar explicando algo, ¿no? Sí, muy bien. Ivana dice, tendría que estar relacionado con otras microexpresiones y en mi pasado. Ay, ¿dónde estoy? Microexpresiones cuando se sostiene la mirada, ¿sí? El contacto visual disperso que indica. Contacto visual disperso. ¿A qué te refieres, José? Profe, yo quería hacer un comentario respecto a lo que dijo ahora usted. La mirada como es algo como, bueno, es bien cliché, como todos ya buscan en internet estrategias para tener una entrevista con un psicólogo y todo eso. La mayoría de la gente piensa que la mirada fija es signo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces una persona puede ensayar bastante su discurso y mirar fijo y todo eso, creo que es un conjunto de, como usted dice, expresiones e incoherencias, y justamente en el tema de la entrevista cognitiva, una vez que uno va preguntando que cuenta hacia atrás, ahí tal vez la mirada pueda comenzar a subir, como la mirada hacia arriba, digamos, implica por mucho tiempo, o sea, por un tiempo un poquito más largo, de unos segundos más allá, es como esa búsqueda de respuesta, ¿no? Que es como un indicador de que no tiene la respuesta y va a tener que inventar algo. Pero si es bastante predecible la entrevista, posiblemente la mirada no sea un indicador de mentira. Sí, la verdad, como dices, hay mucha gente que se basa en el internet, hoy ya es como un mito, ¿no? El que dice la verdad te mira a los ojos fijamente, y no es tanto así. Cuando cuando estamos evaluando, como dice Marcelo también, si es por un tiempo determinado, digamos, no es toda la entrevista que nos estén mirando, sino de rato en rato, pero que sí tenga la capacidad de sostener una mirada con nosotros, puede indicar, obviamente, sinceridad. Sin embargo, cuando la situación está forzada, se va a denotar no solamente en la mirada, también en el cuello, porque es una situación tensa que se está viviendo, ¿no? Entonces el cuello también va a denotar que no hay la coherencia que se tiene entre el lenguaje verbal y el no verbal. Ya aquí me estaba explicando un ratito José. ¿Dónde estaba? El contacto visual disperso indica algo a la mirada, al entrevistador. Muchas veces tenemos a evitar mirar al otro fijamente por miedo a que note algo que queremos disimular, como estamos nerviosos, que somos tímidos, etc.
para ello obedece también a una interpretación de todo el fenómeno que se percibe. Sí, hay que interpretar todo, hay que interpretar también a la persona que estamos evaluando, obviamente. Tenemos, por eso en una primera fase, sí tratar de tener algo del comportamiento que después vamos a ir analizando, ¿no? Pero si la persona sí no quiere sostener nada de mirada con nosotros, sí, obviamente también tenemos que sospechar que hay algo, ¿no? Y no solamente timidez muchas veces. Tal vez como timidez sí en una entrevista con un niño, sí podamos encontrar eso, con que no quiera sostener la mirada con nosotros, pero porque que además que su postura nos indique temor, nos indique otra cosa, ¿no? No solamente la mirada, y tenemos que evaluar el todo. Bueno, hay por cada una de estos indicadores, ustedes pueden entrar al internet y van a ver que pueden encontrar un sinnúmero de investigaciones respecto a cada una de estos indicadores, ¿no? Especialmente el tema de la mirada, el tema de las expresiones y la postura, hay bastante. Aquí, bueno, no se nota bien, pero en todo un conjunto, inclusive en las conversaciones cotidianas, uno puede encontrar, aquí dice por ejemplo, sonrisa falsa. Entonces, ciertos indicadores de los músculos que nos indican cierta tensión en los gestos. Los gestos, también como les decía, las manos, los movimientos de las manos, ¿no es cierto? Que aquí parece que le estuviera indicando como una pregunta hacia ella, si tienen algo, digamos, si logran denotar que la mano está indicando como si le estuviera haciendo una pregunta hacia ella misma, ¿no? Y el contacto visual aquí es directamente a los ojos y no es fingido, como ustedes verán. En este caso tenemos un ejemplo de posturas, por ejemplo. Aquí podemos identificar claramente cuál es la persona que está nerviosa, mucho más nerviosa que los demás. ¿Cuál sería? Juan Carlos dice, pero ello obedece también a una interpretación de todo el fenómeno que se percibe. Sí, todo tenemos que evaluar como el principio, es un todo. No más que hemos tratado de diferenciar algunas particularidades, algunos principios o algunos indicadores específicos, como para que ustedes tiendan a ver específicamente, a observar, perdón, esos rasgos particulares de estos, no rasgos, de esos, ese lenguaje no verbal de ciertas partes del cuerpo específicas, como lo hemos visto, pero obviamente que hay que evaluar en un conjunto, siempre. Ya, aquí, ¿cuál sería, en estas 5 personas, cuál sería la persona más tensa según ustedes a simple vista? Para mí, el señor que está con terno color petróleo, ¿no? Por la postura en el que está, su mirada, la posición de la parte del cuello. Por ello, para mí es el señor que está de terno color petróleo. ¿Ya cuántos indicadores encontrarías en este señor, Marcelo? Sí, como era la pregunta, pues yo veo que está tenso, hay tensión, hay ciertas expectativas de querer saber qué pasa, por ejemplo, eso particularmente. Ya, aquí dice Giovanna, el de traje azul, está a la defensiva, cruzando los pies, tensión en las manos. Sí, ¿no es cierto? Estamos evaluando un todo. Y un sujeto está ansioso por lo que pasará. Sí, su rostro refleja eso. José dice, le va a dar atención. Es de cruzar de pies
no es el mismo que este, ¿no? Este está más relajado, más tranquilo, en cambio aquí sí se nota tensión en todo, además que ni siquiera está en el espaldar, digamos, de la silla. Generalmente cuando uno está en la espera tiende a acomodarse en la silla, especialmente la espalda. Sin embargo, aquí es una posición muy dura y obviamente todas esas cosas tenemos que evaluar. En una sola persona vemos mirada, vemos cuello, vemos manos, vemos pies y vemos al conjunto de la postura con bastante tensión. Ya, comparamos esta actitud con esta actitud. ¿Quién quiere hacer la comparación de la señorita que está con su folder amarillo y la que está con un folder blanco, si no me equivoco acá? La tensión que tienen los músculos de sus manos, que está presionando la carpeta, ¿no? Corporalmente estaría comunicando la señora de blanco que ya de una vez empiece esta cuestión, algo así como que desesperación por yo no sé, porque empiece algo. En cambio que la otra, una posición de seguridad, ¿no? Erguida, esperando, segura de sí. Sí, muy bien. ¿No es cierto? Yo veo, licenciada, en las cuatro las piernas están apuntando hacia un lugar. Entonces, en una película que yo vi de psicología, indicaban sobre la postura del sentarse y del doblar. Entonces, si ve, hay dos diferencias en las dos personas varones. El hombre que está apuntando así, el hombre que está en negro está apuntando la pierna hacia la derecha. Y el más tranquilo es el celeste. Entonces ahí se ve la posición de las piernas. No sé si me escuchó. Sí, te he escuchado, Gustavo. Sí, evidentemente, ¿no? En el sujeto... Está de celeste, tiene una mirada hacia otro lado. La persona de negro está mirando, se lo ve más preocupado, ¿no? En relación a las mujeres tienen la posición de las piernas. Y la más relajada es la que está al lado de la persona de negro, el hombre de negro. Eso sería, gracias, licenciada. Ok, listo, está bien, Gustavo. Giovanna dice, la de folder amarillo muestra tensión al cruzar las piernas. Parece que no se apoya en el asiento, está alerta. Por el contrario, la otra está relajada. José dice, como si se quisiera ya levantar. Ansiedad. ¿Sí, no es cierto? O sea, tal vez está contra el tiempo, ¿no? Ella está ya desesperada. En cambio, sí, esta persona demuestra seguridad, tranquilidad. La forma de cruzar los pies no es tan tensa. Aquí inclusive se logra ver la tensión de los músculos en las piernas. Y pobre folder, ¿no? Lo está estrujando, digamos, ¿no? Está presionando bastante ese objeto. Y esta mujer del centro que está manifestando. Tiene, digamos, una postura centrada en el asiento, apoyada, la mirada fija y en su pensamiento, ¿no? Porque pareciera que está en sí misma pensando nomás. Y como una postura expectante, no da a pensar que pudiera estar, digamos, ansiosa o nerviosa. Muy bien, Violeta. Marcelo, ¿querías decir algo? No, nada. Ah, ya, perdón. Entonces era Gustavo que quería decir algo. Sí, Gustavo. Veo a la mujer, como dice la compañera, un poco, algo probablemente segura, ¿no? Pero está mirando hacia una dirección, como si los dos, el varón y ella, estuviesen, me toca, y la otra está medio enojada, la de blanco, porque nadie
porque creo que es la última. Entonces, estuviesen esperando algo, tal vez yo estoy imaginando algo también, ¿ve? Ahí se ve que la mujer está, los dos son, el hombre y la mujer, están viendo hacia un lado, y los ve más relajados, porque parece que ya va a ser su turno. En cambio, los otros tienen un comportamiento diferente, ¿no? La de blanco parece un poco molesta o pesimista, no sé. Esa sería mi participación, gracias. Ok, está bien. A ver, aquí que dice Rubén, dice, disculpe, la veo como una persona segura y que denota tranquilidad. Juan Carlos dice, francamente, en mujeres es complicado. No tanto, o sea, cuando ves el conjunto no es tan complicado. Bueno, en los dos casos es, yo diría es similar, no es un caso, digamos, de función de sexo o que uno pueda decir es más complicado que el otro. Bueno, pero también hay señales no verbales que son de sinceridad, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos entrando a lo que es la coherencia, la coherencia de nuestros movimientos con lo que estamos expresando, que vaya a la par y que no haya disonancia en lo que estamos expresando de ambas maneras. Consistencia también en el hecho de que todo lo que estemos expresando tenga relación, se puede decir, con el propio hecho, ¿no? Y tenga coincidencia, tenga coincidencia con los elementos también que nosotros podamos encontrar en todo lo que sea la investigación, el cuaderno de investigaciones también. No dejemos de lado todo el material que también vamos a tener ahí para cotejar la consistencia de las declaraciones y obviamente los signos corporales también que vayan en relación a eso. El tono de voz, generalmente más relajado, más tranquilo, no llegando a timbres altos ni tampoco siendo débil. El ritmo de voz que sea constante y fluido, se puede decir, que no haya los alargues en las vocales especialmente, más bien sea de manera, otra vez les digo, más fluida, ¿no? Perdón la redundancia, que no exista pausas, ya las pausas también hacen denotar que la persona está tratando de elaborar una falsedad o acordándose de qué dijo anteriormente, ¿no? Los gestos también que vayan en coherencia a lo que nos está diciendo generalmente, pero las personas que están diciendo la verdad, como han visto no hemos visto, como hemos explicado, el tema a veces de las manos, de los movimientos, de los pies, no sean involuntarios, constantes, por ejemplo, que agarren un bolígrafo y lo muevan constantemente sin necesidad, ¿no es cierto? Entonces no se va a ver ese tipo de gestos. Las posturas ya hemos visto, ¿no es cierto? Las posturas más relajadas, más tranquilas, diciéndonos las cosas con mayor confianza, inclusive si logramos enganchar al sujeto. Después también tenemos que hablar de la actitud manifiesta. ¿Cuál será la actitud manifiesta? Podría ser, perdón Verónica, la congruencia que existe entre discurso y acto, ¿no? Es decir, yo puedo estar manifestando algo y mi posición y todo aquello que hemos visto anteriormente está en relación a lo que estoy diciendo, congruencia entre discurso y acto. No sé, eso yo percibo. Bueno, yo comparto lo que propone el compañero Gustavo. Es cuando la persona misma dice, a veces te dice, no, discúlpeme mi
odio, mi rabia es que estoy molesta, es que no puedo comprender, me da rabia esto, ¿no? Entonces hace movimientos corporales, expresiones, es fuerte, aguda su voz, su mirada, todo un conjunto, todo el sistema, o sea, todo va en concordancia a lo que está expresando. Muy bien, sí, es eso, ¿no es cierto? O sea, esa actitud que nos dice, que nos manifiesta y que va a la par con lo que está sintiendo, ¿no? Recuerdan el tema también de que la persona que nos dice la verdad siempre va a estar reflejando sus emociones con mayor firmeza. Una declaración, un testimonio de una persona que ha sufrido o que tiene, por ejemplo, que le han estafado, va a manifestar, por ejemplo, situaciones de mucha rabia. Y como dice aquí la compañera, siempre nos va a decir, discúlpame que ya no puedo, si no, no es cierto, ya no me entiendo por qué esto me ha pasado. Entonces, esa manifestación va a denotar también todos sus actos en su rostro, en sus manos, en sus movimientos, va a denotar esa rabia. Si analizamos en su conjunto, obviamente vamos a ver rabia en la persona. Y obviamente que no exista señales de nerviosismo, ¿no? Cuanto más relajada la persona, obviamente es más confiable, es más sincera, no va a dar muestras de ese nerviosismo en sus movimientos. Sin embargo, también cabe aclarar que hay personas que se las saben de todas, ¿no es cierto? Y saben manejar muy bien esto. Inclusive a los aparatos de detección de mentiras los vulneran, ¿no? Los sobrepasan. Entonces, tampoco nos vamos a creer súper perfectos en este aspecto. Bueno, también podemos ver la detección fisiológica del engaño. Hay otros signos, otras señales, otros indicios que nosotros podemos ver, como ver o sentir en cuanto al engaño, y vienen directamente de la parte fisiológica. Ya, por ejemplo, la falta de control de las extremidades, también porque decía, ¿no? Viene del sistema nervioso autónomo, y obviamente esa falta de control la vamos a ver, y es una parte fisiológica que se manifiesta como un indicador en esta parte. Las automanipulaciones. ¿Por qué creen que se hace referencia a esto? Un poco ya lo hemos visto, pero también tiene que ver como que les pica algo, ¿ya? Entonces tienden a tocarse, a rascarse. Ya, por ejemplo, estamos conversando, estamos en una entrevista y la persona tiende a acariciarse y acariciarse las manos o a rascarse, por lo general, el brazo, ¿no? Se rasca y se rasca y se rasca constantemente. Esas son automanipulaciones. ¿Alguien más me puede dar un ejemplo? Puede ser el manejar los anillos o mover los anillos constantemente. Muy bien, ¿no es cierto? En las mujeres especialmente, el dar vueltas y vueltas su anillo mientras nos está hablando, porque el anillo, si bien es una, ¿qué se llama? No es algo propio del cuerpo, pero sí tiene el contacto, ya sea con un dedo y con los otros dedos al manipularlos, ¿no? Entonces entraría dentro de ese concepto. También cambios relacionados con la sudoración. Licenciada, perdón que la moleste. Hay una palabra que encontré, ¿no? Es en todos los movimientos, serían los reflejos. No sé si me equivoco. Ya, pero el reflejo tiene que ver, a ver, si es un movimiento,
pero es una reacción a un estímulo. Exacto, por ejemplo, exacto. quiero meter mi dedo a tu ojo y tú vas a parpadear, ¿no es Claro, cierto? ya. Pero no es en función al proceso cognitivo que estás pasando. Ahí está No. la diferencia, ¿no ve? En este aspecto de la detección de mentiras, es ese proceso cognitivo muy fuerte, más allá, digamos, de propio manejo de la persona, que va a ocasionar que tengan este tipo de movimientos, gesticulaciones y todo. En cambio, un acto reflejo es cuando hay un estímulo directo al cuerpo, ¿no? Ya sea que lo toques o no, pero que tiene una reacción. Cuando yo te quiero hacer, digamos, si tú sientes cosquillas y quiero hacerlo, tú antes que te toque inclusive vas a retraerte, ¿no es cierto? Hay actos reflejos desde que nacemos. Por ejemplo, el palpebral. ¿Qué otros actos reflejos hay? ¿Se acuerdan? La alimentación podría ser, ¿no? Algo que se puede manifestar que estamos haciendo. La comida, como hacía Pablo, con la salivación, ¿no? Entonces, usaba más o menos en los humanos. Ya. Entonces, muestran salivación. Entonces, hoy día, por ejemplo, es viernes. Algunos se van a alegrar, otros no, ¿no? Entonces, me imagino que va por ahí, por la palabra, por lo cognitivo, por el conocimiento, por el comportamiento. Ajá. Ya, aquí un ratito. Aquí Giovanna dice dilatación de pupilas. Dilatación de pupilas, ¿en qué estarías? Dilatación de pupilas cuando... ya. Dilatación de pupilas como un acto reflejo, tal vez, ¿no? Me estás diciendo, Giovanna, no. Sí. Cuando, por ejemplo, ponemos una luz muy intensa directamente al ojo, sí, la pupila se va a dilatar. Es un acto reflejo netamente ocular. Consumo de ácido. Ay, no, a ver. Sí, profesora. Sí, las pupilas dilatadas se dan cuando se consume ácido. Ya. Claro, se puede dar el caso de que en una entrevista a la persona que les ha entrevistado haya consumido ácido, crack, no sé. Ya, por uso de drogas, pero eso ya no entraría en ninguna de las dos cosas que estamos hablando, porque ya es un cambio fisiológico, es un cambio netamente inducido, ¿ya? Y no estamos hablando de inducciones ni en los ejemplos que está manifestando Gustavo, ni tampoco en lo que está relacionado al engaño, ¿ya? Sí, se da obviamente como algún efecto de algunos tóxicos y se abre la pupila, digamos, la dilatación, pero no es ni un acto reflejo, ni es un cambio fisiológico del engaño, es netamente por una inducción de un tóxico en el cuerpo. Ya, estábamos en cambios relacionados con la sudoración. Violeta, no podríamos realizar una evaluación a una persona en consumo, ¿verdad? Porque estaríamos para credibilidad menos, ¿no es cierto? Tendríamos que por lo menos esperar que pasen los efectos y eso en algunos casos, inclusive que la persona esté desintoxicada completamente y eso dura un tiempo bastante largo. Bueno, cambios relacionados con la sudoración. Bueno, los cambios relacionados con la sudoración, ¿cuáles serían? Licenciada, Sí, Gustavo. ¿podría tener que ver con la Sí, ansiedad? podría ser que tiene que ver con la ansiedad, pero ¿cuáles serían tus ejemplos, digamos, en ese tema? Estado de ánimo, ¿no? O sea, más o menos como una persona que está ansiosa porque tiene la noticia de que lo van a despedir y pues empieza
a moverse, a tocarse los dedos, los anillos, y empieza a transpirar y se pone ansioso, nervioso para un examen. Esos serían los ejemplos. Ya, en cambios relacionados con la sudoración, aquellas personas que nos están diciendo la mentira, no nos olvidemos que estamos en credibilidad del testimonio, ya, ese es nuestro enfoque. Entonces la persona que nos está mintiendo muchas veces va a sudar. Y las personas donde más podemos percibir que están sudando es en las manos. Y nosotros, como comprobamos que hay ese sudor, le pasamos una hoja encima y podemos ver que también va a impregnar, se puede decir, sudoración de las manos en la hoja. Es clarito la deformidad que se da en una hoja, ¿no es cierto? La nariz transpirada, donde es el bigote más o menos, ¿no es cierto? En las personas que obviamente no tienen bigote, pero esa parte empieza también a transpirar. También es bastante común el observar eso. Y sí, la nariz, especialmente los laterales, sí van a estar bastante brillosos por el tema de la sudoración, o también al momento de darle la mano. Sí, al momento de darle la mano, pero muchas veces también la persona, al decirle que somos psicólogos, o que su abogado le ha dicho, el psicólogo te va a venir a hacer la evaluación, entonces ya tienen, digamos, cierto nerviosismo por lo que podamos encontrar muchas veces, o por el tema de que tal vez dicen la verdad, pero tal vez no les creamos. Entonces, también esto de los cambios relacionados con la sudoración, tenemos que tener cuidado también y no decir, nos está engañando. Pero sí nos da una sospecha, ¿no? Después, la sequedad en la garganta. Profesora, el tema cuando se les hace algunas preguntas que van a ir a tocarles, si vale el término, se puede escuchar este tipo de gestos. No son gestos, sino de muestras de que están secas la garganta, o el hecho de que ya lo han citado algunos compañeros, de que tratar de humedecer también la garganta, las vías, ¿no? Sí, muchas veces estamos entrevistando y la persona se dice que raspea, ¿no es cierto? Se pone ronca la garganta. O si no, cada rato está como que tuviera tos, ¿no? Pero sin embargo no está resfriado. Al momento de la evaluación también, digamos, si está tosiendo, está enfermo, ¿no es cierto? Está resfriado, podemos preguntar también. No, mi garganta se seca. Ya, es un indicador, ¿no? Y entonces que tenemos que ir evaluando al momento que hacemos credibilidad. La preocupación. ¿Cómo podemos dar ejemplo de la preocupación? El ceño fruncido, quizás lo que más se nota en la persona. Sí, especialmente en los varones, fruncen el ceño, ¿no? Cuando están preocupados o quieren responder algo y fruncen, es una particularidad también importante al momento de la evaluación, evaluar todos los signos que denoten esa preocupación. Dificultades respiratorias. Lo que viene a denominarse esto de los suspiros puede ser, ¿no? Pero, o sea, de pronto estás hablando y como que le metes un suspiro desintencionado o no intencionado. Sí, sí puede ser, ¿no es cierto? Como que le ha faltado un poquito más de aire y no es un suspiro de sentimiento, no es un suspiro de que le ha faltado para completar tal vez la frase un poco de aire, ¿no? Este tipo de situaciones sí las podemos encontrar. Después el parpadeo, creo que han dado ya los ejemplos relativos al parpadeo también. Inquietud. Lenny dice, a ver un ratito, me ha pasado esto, sí, dar la mano, sí, hasta ahí he leído. Lenny dice, ritmos respiratorios variantes también, o sea que no sean constantes. Una persona que está relajada va a tener un ritmo de respiración tranquilo, constante, y no va a tener, digamos, ciertas aspiraciones ni nada de eso, sí va a estar con un ritmo
normal, se puede decir entre comillas. José dice causa orgánica arritmias. Hernán dice inquietud, que esté incómodo, desesperado de irse, viendo su reloj, moviéndose en la silla, moviendo las manos. Sí, especialmente, digamos, esa inquietud hace rato preguntaba, ¿no? El pararse. El pararse sí es un signo de postura y además de inquietud, ¿no? No puede estar tranquilo en la silla. Mari dice que mueva rítmicamente los pies, que mire su reloj o su celular todo el tiempo. Gustavo, inquietudes, movimientos repetitivos. Sí, unos movimientos un poco ya no de movimientos pequeños, digamos, ¿no? Sino ya es del cuerpo mismo. Arritmias. Y así está bien. Errores en la articulación de las palabras. Arritmia cardíaca. Sí, arritmias, yo creo que es arritmias, ¿no? Sí, arritmias cardíacas. Sí, puede ser porque en otros instrumentos se mide en la arritmia cardíaca, sin embargo nosotros no lo vamos a poder percibir, la arritmia cardíaca, ¿no? Porque, o sea, son movimientos del corazón y obviamente no va a ser observable. Se puede dar, pero lo tenemos que medir, obviamente, con polígrafo, con otros instrumentos especializados netamente para eso. ¿Ya? Después hay errores en la articulación. Los errores en la articulación, ¿quién me puede dar algún ejemplo? Juan Carlos, tartamudeos. Sí, pero el tartamudeo, bueno, sí puede ser el tartamudeo en realidad por los nervios que se encuentre. Obviamente que hay que diferenciar los tartamudeos que también son netamente no por situaciones de tensión, sino son a veces inclusive de tipo orgánico, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar también los tartamudeos. Los errores en la articulación, más que todo, vendrían a ser aquellos como a veces a mí, por hablarles continuamente, me pasa y me enredo con mi lengua, ¿no es cierto? Especialmente con ustedes, porque ni siquiera los veo y no puedo interactuar con ustedes más que por esta vía, entonces obviamente me trabo mi lengua. Esos son errores de articulación de las palabras también. Que confundan palabras muchas veces también. Lapsus estaríamos más en el tema de la detección verbal, ¿no? Porque los lapsus es decir algo que no se quiere, ¿no es cierto? Pero más el error de la articulación es porque no, como que la lengua no la puedo pronunciar, o no me hace, mi lengua no me hace que pronuncie bien la palabra. O todos mis músculos de mi boca no hacen que pueda conseguir articular bien la palabra. Por eso articulación. El lapsus, como les digo, estaría entre lo verbal. Bueno, en nuestro... ¿por qué será importante para nosotros en el ámbito forense detectar el engaño? Ay, perdón. Principalmente porque nosotros ayudamos a la justicia a comprobar hechos que supuestamente son reales, ¿no? Para comprobar que son reales. Y aquí dice, ¿no? Las consecuencias de mentir exitosamente o no pueden tener importantes repercusiones sobre las personas afectadas. Si nosotros decimos, o sea, en la evaluación del testimonio hacemos un trabajo no completo, podemos decir que la persona es creíble y qué consecuencias puede acarrear en el ámbito forense. La mayor de las veces, la consecuencia es que la persona, no la persona que nos ha declarado, ¿no es cierto? Puede ser la otra persona, esté bajo rejas.
Entonces las consecuencias implican la libertad de las personas. Gustavo dice, mil disculpas, mi señal normal me desconecta. Si cada rato te vas y te vienes, ¿ya? Bueno, entonces nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que estamos haciendo. Si hacemos las cosas muy a la ligera, tienen implicaciones muy severas, porque como dice Violeta, nosotros llegamos a la justicia, y la justicia tenemos, y siempre tiene que primar como elemento básico y fundamental, que estamos nosotros al servicio de la justicia, no estamos nosotros al servicio de quien me convenza, digamos, en el tema de hacer la evaluación o quien me haya contratado. Dicen, ¿no? El forense no da un criterio personal, da un criterio científico, y como tal tenemos la responsabilidad de hacerlo bien desde el principio. José dice, ese es nuestro trabajo, descubrir el engaño, coadyuvar a la justicia, sí. Entonces, nuestra responsabilidad es muy grande, un peso muy grande cuando hacemos esto. Por eso Marcelo también, recalcando, digamos, un poquito lo que habíamos hablado en la anterior clase, sí es importante que pidas más tiempo. Cuando llegas a los tribunales, que no te digan, tienes 72 horas, sino que le digas, yo necesito más tiempo. ¿Por qué? Porque implica estas cosas, ¿no? O sea, no queremos llevar sobre nuestra conciencia el hecho también de que por nuestro informe muchas veces las personas estén privadas de libertad o no estén privadas las que tienen que estarlo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros obviamente que nos van a pedir que hagamos la evaluación de la credibilidad del testigo, pero tenemos que tener la convicción de que no hay verdades absolutas, ¿no es cierto? En esta vida todo es relativo. Entonces la percepción que tiene el testigo va a influir en la exactitud de ese testimonio. Ya mucho va a depender en qué circunstancias ha estado, en qué posición ha estado, qué ha percibido, qué no ha percibido, y además su estado de ánimo, su motivación también que lleva a determinar si su testimonio sea o no creíble. Tenemos que también nosotros en el ámbito forense estar pendientes de que si ha habido una denuncia y posteriormente haya una retractación, tenemos que valorar esas condiciones del caso. Muchas veces hay denuncias por incesto, violación de padres a hijos, especialmente hijas, y bueno, hacen la denuncia y después de un mes ya la niña dice otra versión, por ejemplo, ¿no? Que nunca ha habido la violación, ni siquiera abuso. Entonces, tenemos que estar pendientes y hacer mucho más cuidadoso nuestro análisis, porque ahí puede estar implicado una motivación para que la persona ya se haya retractado. Como les decía, en este campo del incesto puede ser muchas veces la sobrecarga que se le da al menor en el hecho de decir, tú has denunciado algo, ahora tu papá está en la cárcel, ¿quién nos va a mantener? Y toda la figura que se maneja, especialmente en nuestro medio. No sé si es el mismo, Violeta, en tu país. En algunos casos, pero es más que todo, sí, por la pensión alimenticia. ¿No es cierto? Cuando se juegan intereses, especialmente económicos, muchas veces hay este tipo de retractaciones, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. También hay retractaciones en el tema de, digamos, personas adultas que fingen una violación y el interés real sea un económico, ¿no es cierto? Levanto la denuncia en función a que me des por lo que yo he escuchado, digamos, estas últimas veces,
oscila entre $10,000 a $15,000 el tema de levantar las denuncias por violación en nuestro medio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese tipo de situaciones al momento de evaluar la credibilidad. Obviamente también tenemos que manejar el tema de la simulación. Por si acaso la APA, hay una propuesta de la APA de cuando se hace una evaluación por caso de violencia especialmente, que se tenga en consideración hacer la evaluación de posible simulación. ¿Por qué? Porque el índice de sujetos que pueden simular o un daño, digamos, una afectación como esta figura, o pueden disimular un trastorno, una condición, un rasgo en particular, una parafilia, por ejemplo, es importante detectar este tipo de situaciones. Y la APA dice que en cuanto se refiere a violencia, debemos, en el momento que estamos haciendo credibilidad de una supuesta víctima por violencia, por cualquier tipo de violencia, hagamos, aunque no nos pidan, hagamos esto de la simulación. Para nosotros tendría mucho más seguridad a la hora de emitir el informe correspondiente. ¿Ya? Como otros métodos de detectar el engaño, está el polígrafo, ¿no? ¿Quién me puede decir en líneas generales qué es el polígrafo? Es nuestro trabajo descubrir la justicia y extorsión. Sí, la simulación viene también en un sentido de extorsión en algunos casos. ¿Ya? Por eso tenemos que evaluar la motivación, el interés por denunciar y obviamente la simulación que se tenga para que nosotros estemos más seguros, ¿no? Alina, ¿qué me puedes decir sobre el polígrafo? Profesora, el polígrafo es un aparato que mide las vibraciones de nuestro flujo sanguíneo cardíaco. Bueno, tiene tres componentes específicos, ¿no? Que miden ciertos comportamientos, digamos, del corazón, de la presión sanguínea o de la conductividad de la piel, o sea, la sudoración específicamente, ¿no? Entonces, es un sensor, sí, es un sensor que tiene 3 componentes específicos con mediciones particulares, cada una de ellas. Primero está el ritmo cardíaco, cuando una persona le hacen una prueba, ¿no es cierto? A ver, aquí qué dice. Hernán, el polígrafo es un instrumento de detección de mentiras que denota ciertos indicadores fisiológicos para su medición. Muy bien. Sí, es eso, ¿no? Es un instrumento electrónico que mide estas 3 variantes: ritmo cardíaco, presión sanguínea y la conductividad de la piel. En resumidas cuentas, es un sensor de movimientos, de micromovimientos que tenemos al momento de emitir mentiras. Primero se hace una valoración de decir igual algunas preguntas específicas de verdad, ¿no es cierto? O sea, las preguntas van dirigidas a verdad de algo que ya se conoce, y obviamente ya empiezan las preguntas más específicas, y obviamente tienen un número específico de preguntas. No se puede pasar más de eso porque ya hay unos indicadores también de que somos sujetos también de adaptación, ¿no es cierto? No, nosotros como seres humanos. Entonces, puede haber falsedades también si se logra sobrepasar las preguntas especificadas. Este es un instrumento que ha sido diseñado específicamente para detectar en el individuo los cambios neurofisiológicos que se dan al momento de
decir una mentira por el estímulo psicológico de la pregunta. ¿Ya? Obviamente que hay que capacitarse también en el tema del uso de eso. Si por ejemplo les toca evaluar en eso, no puede ser cualquiera, ¿no? O sea, tiene que tener una capacitación especial. Hay otros instrumentos, los que miden el timbre de voz, los que miden también en la dilatación de pupilas, o sea, son microsensores que miden todo eso. También está la resonancia magnética, que si bien no se la usa, pero sí se ha hecho estudios y reflejan, digamos, el funcionamiento cerebral en cuanto la persona dice la verdad y mentira. Obviamente que esto no se utiliza en el ámbito forense, ¿no? Lo que se utiliza en el ámbito forense, bueno, por lo menos a lo que llegó a Bolivia, lo máximo que llegó a Bolivia ha sido el polígrafo. Ya, también hay otras cosas que ustedes las tienen que investigar por su parte, que son las drogas de la verdad, ¿ya? Y, bueno, simplemente les pongo de cuestionamiento y está como parte de la tarea, ¿no? ¿Cuáles son las drogas de la verdad y cuáles son las consecuencias que estas drogas pueden causar? No solamente, bueno, hay varios tipos de drogas y tampoco puedo hablarles porque es su tarea, ¿ya? Ahora me dirán por qué fallan las mentiras. ¿Qué se contradice, licenciada? Sí, en cuanto a cuestión de tiempo, factor sesiones, ¿se van contradiciendo? ¿Se van olvidando? Se van olvidando. Eso, ¿no? Ahí está la parte cognitiva. La parte cognitiva y la parte emocional están implicadas. ¿Por qué fallan las mentiras? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Es esto, ¿por qué fallan las mentiras? ¿Por qué los pensamientos? Tú has dicho la parte cognitiva, ¿por qué los pensamientos? ¿Por qué la parte cognitiva está involucrada en que fallen esos pensamientos? Algunas veces pueden ser por el estado de ánimo, ¿no? La persona está muy enojada y dice otras cosas. O tal vez está muy eufórica y dice también otro tipo de cosas. Tal vez con el mismo contenido, pero en el proceso va cambiando de acuerdo al tiempo y a su estado de ánimo. Ya, pero en específico, ¿por qué fallan las mentiras? Si bien no se puede haber en el tiempo algunos olvidos que nos habían hecho olvidar qué cosa dijimos, y por eso hay el tema de equivocarnos, de contradecirnos. Está bien, pero es un proceso cognitivo. Entonces, una vez explicaron que las mentiras son parches de la verdad. O sea, son pequeños agujeros que se van parcheando y nosotros vamos tapando superficialmente. Entonces no sé si será un proceso donde fallan, porque son totalmente parchadas. También en otra teoría que leí es que un individuo, en la teoría de la mentira, está como una cuerda floja. Es una metáfora, pero está pasando por una cuerda floja. Entonces, ¿por qué fallan? Porque en cualquier momento me imagino que al transcurrir el tiempo, dentro de lo que es el área cognitiva, el pensamiento, también se va a olvidar. Entonces, porque no era una base sólida en su narración o lo que iba a reflejar en su discurso. Sí, bueno, influyen bastantes factores en el hecho de la parte cognitiva. Un factor también puede ser, bueno, de falla de una mentira puede ser, no nos olvidemos de que el sujeto está, cuando se habla de una entrevista o interrogatorio, está bajo un estado de estrés, ¿no es cierto? Y en ese accionar cognitivo que puede estarnos emitiendo, como que se presentan
ya pues, todo lo que han dicho los compañeros, cansancio, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, y además que se tiene que tomar en cuenta que es un intento de convencer su verdad al entrevistador, ¿no? Y entonces como que ahí encuentran la controversia, ¿no? Y ese puede ser un factor que nos lleva a la falla, ¿no? Sí, estás en lo correcto, Marcelo, ¿no? Esa sobrecarga de elementos que se tienen que acordar, que tal vez la persona se crea, inclusive crea tener la suficiente confianza como para sostener una mentira, y eso le hace olvidar, le hace tener fallas en cuanto a recordar qué cosa dijo y cuándo dijo, o cómo lo dijo, hace que esta persona cometa ciertos errores. Y él no por algo, digamos, el mentiroso está sobrecargado cognitivamente, ¿no? Es un peso bien fuerte que se le pone al momento de que él asume decir mentiras, ¿no? Entonces, eso tenemos que buscar, hacer que esa sobrecarga sea más fuerte, tal vez, o sea, que nos vaya mintiendo y mintiendo, para que después, por su mismo peso, se pueda caer, ¿no? Entonces, podemos jugar sabiendo que son estos dos factores los que influyen para que fallen las mentiras. Juguemos a detectar mediante estos indicadores, ¿ya? Los sentimientos en que influirán para que fallen las mentiras. Lourdes, a Violeta, ya. Sentimiento de culpa de que una persona vaya, digamos, a la cárcel por culpa de un testimonio falso, ¿no? Sí, cuando se juegan ahí ya las emociones, ¿no? En determinado momento puede ser, si el sujeto tiene esa capacidad de sentir culpa, obviamente lo va a delatar. Puede ser por el mismo hecho de sentirse en miedo a que se sepa la verdad, también, o sea, todos estos factores juegan un importante papel para que nosotros podamos detectar las mentiras. Bueno, también fallan porque la persona no se ha preparado, no le hemos dado tiempo para que se prepare a organizar una mentira, y es por eso que también hacer una entrevista sin que la persona tenga conocimiento que vamos a ir a hacerle la entrevista, también nos da la posibilidad de agarrar, digamos, este factor como para que la persona no haya elaborado bien una mentira, un relato de mentira, ¿no? También podemos, esta falta de preparación va a dar la imposibilidad de hacer un recuerdo falso. Ay, sí, Gustavo, bien que me has hecho recuerdo, antes que empiecen a irse, ya está confirmado que tengo que estar en Tupiza el miércoles. Entonces he hablado con el coordinador y me ha pedido que les haga una clase taller. ¿Por qué? Porque eso estoy haciendo con los de presencial y tiene buenos frutos, digamos, los talleres que estamos haciendo con ellos. Con ustedes no puedo hacerlo, es más teórico. Entonces, como reemplazo, estábamos poniendo de este sábado, que es mañana, al siguiente sábado, si ustedes pueden ir, no todos, por ejemplo, Violeta no va a poder, pero la mayor cantidad de personas puedan ir para hacer el taller en el monobloc, ¿no? En el piso 10. Por favor, o sea, avisarles con tiempito, vamos a hacer ese taller para que ustedes... ¿A qué horas sería, Verónica? Ya, mi clase con presencial es desde las 9 hasta la 1. Ustedes pueden venir después del receso, digamos, hago la parte teórica con ellos, lo que me falta, y ustedes podrían venir ya en el complemento, o sea, a las de 10 a 1,
¿Les parecería bien? En el caso mío, Verónica, yo voy a tener problemas. Yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Ya, Marcelo, obviamente que todo lo que hagamos en taller lo vamos a grabar, lo vamos a filmar y vamos a hacer que se les distribuya a las personas que no vayan, y como ser Violeta que está lejos, ¿no es cierto? Y hay otros compañeros también de Potosí, creo, o de Oruro, entonces que se les vaya distribuyendo. Es que es enriquecedor hacer las prácticas, la detección de mentiras mediante los relatos que yo les doy, digamos, a los presenciales, es importante hacerlo. Ya, el hablarles, el decirles son conceptos, pero otra cosa es hacer, ¿no? Sería el subsiguiente sábado, diría 6, 7, el 14, sería, ¿no? El sábado 14. Sábado 14 a las 10 de la mañana, los esperaría en el piso 10 del monoblog. Todas las personas que puedan. Las otras personas, sí, vamos a pasar, digamos, los videos, las cosas que hagamos, o si quieren, digamos, pueden filmarse también haciendo, por ejemplo, una entrevista o tener sus dudas y pasármelas, las vamos a resolver. Bueno, lo que tenemos que ver también un poquito más rápido es que las mentiras están relacionadas sí con nuestras emociones, y estas nuestras emociones imposibilitan el controlar el surgimiento de aquellos movimientos o de aquellas palabras, esos lapsus que decían, no podemos controlar todo. Entonces también tenemos que ver el tema de las emociones cuando que las mentiras están relacionadas también con nuestras emociones. Hay el temor, el recelo a ser atrapado, entonces va en la figura de que el mentiroso va a lograr, digamos, engañar a quien sea más fácilmente engañable. Ya después va a depender a quién va dirigida la mentira, como para que este mentiroso sienta que no es tan asertivo en sus mentiras. Entonces va a depender si la persona muestra que le cree o no. Nosotros al momento de evaluar una persona que sospechamos que nos puede estar diciendo verdad o mentira, ¿no es cierto? Cuando estamos en credibilidad específicamente, no tenemos que reflejar también ciertas emociones, ni siquiera con nuestro rostro. Nosotros tenemos que ser los primeros que estemos lo más calmados y tranquilos posibles. No podemos ser que nosotros seamos los más nerviosos al momento de hacer la evaluación, por si acaso. Ya, y obviamente está en juego mucho, cuanto más presión tenga el sujeto, más posibilidades de que cometa errores al momento de decir su narración. Los sentimientos de culpa van a ir en función a la persona que esté diciendo la mentira. Obviamente, cuanto más cerca sea la relación, la persona puede sentir mucho más culpa. Como les decía, va directamente a la persona, al destinatario, y que este destinatario pueda o no aceptar esa mentira. Y nosotros, obviamente, como evaluadores, no estamos, digamos, no podemos ser sujetos a que nos manipule este tipo de personas. Ya entonces tenemos que tener todas las herramientas para poder detectar cuando nos quieren engañar. También el engaño también produce cierto placer en algunas personas. Ya cuando se quiere engañar a alguien o se le hace una burla, también como sentimiento natural es un sentimiento placentero, en algunos casos inclusive de burla, y que también podemos detectar en un mentiroso. Bueno, con eso así a la rápida ya vamos terminando, y me ha parecido bonita esa frase: con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Y eso es lo que muchas veces también encontramos en el área forense, que cuando una persona empieza a mentir y ya va enredándose
mucho más mentiras y es difícil volver atrás. Ya, aquí que dice, este miércoles y viernes, si entendemos bien, no habrá clases. No solamente el miércoles. Ya, de aquí nos tendríamos que ver el miércoles, pero ese miércoles no va a haber. El viernes sí va a haber clases y el sábado también. Ya, el sábado va a ser las clases talleres. Y el miércoles no va a haber clases porque el miércoles yo estoy en Tupiza. Y el viernes sí va a haber clases normalmente. Ya entonces nos viéramos nosotros el viernes directamente, no nos viéramos, me escucharían y yo les escucharía y les leería el día viernes. Buenas noches.